cardiomiopatía hipertrófica. Pues como ya hemos dicho al principio, la característica de la cardiomiopatía hipertrófica es como están viendo, ¿no? Es, es un engrosamiento de las paredes, sobre todo del ventrículo izquierdo, como ven acá. Miren este corazón. Normalmente la pared, les vuelvo a repetir, en un adulto promedio es de 11 milímetros, pero miren acá es tan gruesa que obstruye el tracto de salida de la aorta. Ustedes han visto que la aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces, es una cardiomiopatía, es una hipertrofia del ventrículo izquierdo sin una causa obvia, sin una causa definida. Se puede presentar en uno de 500 personas. La hipertrofia es asimétrica, quiere decir que hay partes que son más gruesas que otras, ¿no? Entonces acá este engrosamiento que ven acá va a producir una gradiente de presión dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces este corazón va a poder contraerse, es decir, va a ser una sístole adecuada, pero no va a poder relajarse. Quiere decir que va a haber una disfunción diastólica. La diástole, ya saben ustedes que es el momento donde el corazón se dilata y en ese momento se perfunde. En esta cardiomiopatía, este corazón que está engrosado no va a poder hacer una adecuada diástole. Entonces, miren, este es un corazón normal, miren, las paredes son simétricas, delgadas. En la hipertrofia es asimétrico, puede ser, miren, solamente el septum que está engrosado, puede ser todo el ventrículo izquierdo, como ven acá, o puede ser el ventrículo izquierdo y más engrosado en la zona apical. Como ven, es un engrosamiento asimétrico. Entonces, miren igualmente acá en esta imagen, este es el ventrículo izquierdo, miren el septum engrosado, ¿no? Pero miren hacia la pared, hacia la zona apical, es delgada. Entonces, es un engrosamiento, es asimétrico. En cuanto a la fisiopatología, miren acá, esta es una estructura normal del músculo cardíaco donde podemos ver, ¿no?, que hay una distribución uniforme de los miocitos. En cambio, en la cardiomiopatía hipertrófica vemos un miocardio desestructurado, o sea, los miocitos crecen desordenadamente, ¿no? El engrosamiento muscular aparece en ausencia de una causa determinada, no sabemos exactamente la causa. Además, el examen microscópico demuestra este miocardio desestructurado o desordenado. Se pierde toda esta alineación normal de las fibras musculares, ¿no? Y se conoce esto como la desalineación miocárdica. Miren en esta imagen cómo se ve, ¿no? Se ve totalmente desordenado. Ahora, vamos a tener en lo que es la fisiopatología, vamos a tener que es una de las causas principales, es una alteración genética. El 50% de los afectados muestran un patrón autosómico dominante. En otros tipos de pacientes podría ser una mutación, es decir, no hay una transmisión genética, sino que hay una mutación nueva y a partir de esa mutación se puede ir presentando en las futuras generaciones. Se puede encontrar una mutación en los genes de la miosina, de la actina, de la troponina P, de la troponina I, de la alfa-tropomiosina, de la proteína C de la unión de la miosina o de las cadenas ligeras esencial o reguladora de otras. Entonces, miren, tenemos aquí estas alteraciones genéticas a nivel de estas proteínas, ¿no? Y según los estudios, los genes que transmiten esta cardiomiopatía hipertrófica son el MIH7, MIBPC3. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener primero, como hemos dicho, una disfunción diastólica, ¿cierto? Miren este miocardio engrosado, no va a poder dilatarse adecuadamente durante la diástole. Entonces ahí vamos a tener la disfunción diastólica. Y el otro fenómeno que se va a producir es que al estar engrosadas estas paredes, van a tapar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es este, ¿no? Miren acá, está obstruyendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, entonces nos va a presentar este gradiente de presión para que la sangre salga del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces vamos a tener dos cosas.
disfunción diastólica y este efecto de Venturi que hacen las paredes engrosadas, produciendo una obstrucción de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Esta patología, ¿no? Se relaciona mucho con la muerte súbita. Estos pacientes que tienen la cardiomiopatía hipertrófica hacen arritmias malignas y tienen muerte súbita, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado en deportistas que mueren súbitamente incluso haciendo la actividad física, ¿no? Por ejemplo, es el caso de este deportista Antonio Puerta, que durante la actividad, durante el ejercicio del deporte, hizo pues una arritmia maligna y murió de muerte súbita. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, va a haber un soplo sistólico. ¿Por qué se va a producir este soplo? Acá las válvulas funcionan bien. Es el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo que no deja que se aperture adecuadamente la válvula aórtica, entonces se va a producir una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces acá vamos a poder escuchar este soplo sistólico en el foco aórtico. El 15% de los electrocardiogramas pueden ser normales, ¿no? Porque estamos viendo que la hipertrofia puede ser asimétrica, o sea, solamente engrosada en algunas partes. Y en el otro porcentaje vamos a tener pues las ondas Q anormales que simulan un infarto miocárdico o una necrosis de un infarto miocárdico que se va a presentar del 20 al 50% de pacientes. Más frecuente es que se presenten las derivadas de la cara inferior, que son D2, D3 ABF, o desde B2 hasta B6, ¿no? O puede ser en ambas también. Puede relacionarse con el balance de fuerzas eléctricas que emanan del ventrículo izquierdo en contraparte del ventrículo derecho. El eje eléctrico no se puede ir a la izquierda porque hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vamos a ver arritmias, se va a presentar en estos pacientes, arritmias malignas, que son las arritmias ventriculares hasta un 75%. Puede haber también periodos de taquicardia ventricular no sostenida hasta un 25%, puede presentarse taquicardia supraventricular en un 25 a 50% y fibrilación auricular hasta en un 10%. Entonces miren este electrocardiograma, chicos, es un electrocardiograma donde podemos ver que hay una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Miren las R altas en B5, B6 y las otras S profundas en B1 y B2, ¿no? O sea, hay un soplo positivo, hay una onda P invertida, ¿no? Que se contrapone a la onda R positiva, que es otro criterio de hipertrofia del ventrículo izquierdo. En cuanto a la placa radiográfica, la silueta puede ser normal, ¿no? Porque estamos hablando de una hipertrofia, no de un crecimiento como en el caso de la dilatada. No hay agrandamiento de la raíz aórtica y también se puede observar algunas veces calcificación del anillo mitral. Es importante en estos pacientes hacer el estudio de Holter. Para recordarles, el Holter es un estudio del electrocardiograma que se coloca pues al paciente y se hace monitoreo, cosa que el paciente puede ser captado en ese momento que presenta la arritmia, sobre todo en pacientes que presentan síncope o que presentan lipotimia. Esto con la finalidad de poder diagnosticar alguna arritmia, alguna taquicardia supraventricular o hasta fibrilación auricular, como hemos visto que se presentan en este tipo de pacientes. La presencia de taquicardia ventricular sostenida o arritmias supraventriculares en presencia de Wolff, Parkinson, White no pueden ser responsables de esta sintomatología, de estos síncopes. Si no se demuestra arritmia, está indicado en ellos un estudio electrofisiológico. El examen, el gol estándar para hacer este diagnóstico es la ecocardiografía, ¿no? Que es útil para evaluar las características morfológicas, funcionales y también ver los datos hemodinámicos. Por ejemplo, ver si esta hipertrofia está causando esa obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿No? La manifestación característica de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, de la parte del tabique o de la pared anterolateral
¿no? Si es la pared libre. Entonces puede haber un patrón ecocardiográfico insólito de aspecto de cristal esmerilado en zonas de hipertrofia. Entonces fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, y miren cómo está engrosada esta pared, ¿no? Estas están delgadas, pero miren este engrosamiento en la zona apical. Igualmente acá, miren, este es el ventrículo izquierdo. Miren, la zona apical está normal, es delgada, pero miren, el tabique interventricular está engrosado y la pared libre del ventrículo izquierdo está hipertrofiada. Entonces, es una hipertrofia asimétrica. Igualmente acá, fíjense, este es el ventrículo izquierdo. Vean el grosor del septum, ¿no? Es un septum engrosado, como vemos acá. El tratamiento medicamentoso básicamente son los beta bloqueadores porque tienen un efecto inotrópico negativo, o sea, van a disminuir la fuerza de contracción, ¿no? Y eso es lo que necesitamos porque estas paredes están engrosadas, entonces tienen un aumento en la fuerza de contracción. Con los beta bloqueadores hacemos primero que haya una disminución de esta fuerza de contracción, también hacemos que el corazón lata más lento, por tanto tenga menos necesidad de consumo miocárdico. Entonces, es importante en estos pacientes el tratamiento con los beta bloqueadores. Si hay obstrucción del tracto de la aorta, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, se deben usar los calcio antagonistas, ¿no? Esto tiene también un efecto vasodilatador, puede empeorar en algunos cuadros, dependiendo del cuadro del paciente, pero hasta el 66% muestran mejoría clínica. ¿Qué quiere decir? Que mejoran los síntomas del paciente. Ahora, hay un tratamiento quirúrgico, sí, se puede hacer lo que es una resección del miocardio, ¿no? Y otro se puede hacer una inhalación con alcohol. Sin embargo, este tratamiento no va a mejorar la sobrevida del paciente. Lo que va a hacer es que el paciente tenga menos síntomas, ¿no? Pero no va a mejorar, no va a aumentar la sobrevida del paciente. Entonces, se puede hacer una ablación septal con alcohol. Este procedimiento se inserta burbujas de alcohol a nivel de las arterias diagonales que irrigan el septum, obstruyendo las arterias, produciendo un infarto septal, ¿no? El alcohol va a hacer que mate esa parte del miocardio, del septum, para que no siga engrosando. Va a disminuir la obstrucción y va a mejorar los síntomas, pero no va a aumentar la sobrevida del paciente. Otro tratamiento, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Miren este ventrículo izquierdo, este septum, ¿no? Como está engrosado, y después de una ablación de alcohol, pues es más delgado, ¿no? O sea, se causa con el alcohol que se necrose esa zona del miocardio. Otro tratamiento es la miomectomía o una reducción, ¿no? Un tratamiento quirúrgico, ¿no? Es una operación que tiene buen pronóstico. También mejora los síntomas del paciente, la calidad de vida, pero no mejora o no aumenta la sobrevida del paciente. Pues, ¿qué se hace? Se corta, ¿no? Se secciona parte del miocardio, una miomectomía, y se ve pues que el paciente mejora en los síntomas. Ahora, estamos diciendo que estos pacientes mueren con muerte súbita por hacer arritmias malignas, entonces se debe, otro tratamiento también es colocación de marcapasos o desfibrilador implantable, ¿no? Cosa que el aparato marque en qué momento el paciente está haciendo una arritmia maligna y lo desfibrila. Entonces eso también se puede usar en estos pacientes. Miren, esta es la miomectomía, ¿no? Que es una extirpación quirúrgica de una porción del septum engrosado. Miren cómo está el septum engrosado, ¿no? Entonces ahí acá se hace la miomectomía, se corta el miocardio, ¿no? Pero como ya hemos dicho, mejora la sintomatología, pero no el pronóstico o la sobrevida del paciente. También se puede colocar este desfibrilador implantable y el momento que el paciente presente la arritmia maligna, se va a activar el marcapaso, el desfibrilador,
haciendo pues que el paciente no muera de muerte súbita. Entonces, eso, chicos, con respecto a la cardiomiopatía hipertrófica. Y por último, vamos a hablar de la cardiomiopatía restrictiva. La cardiomiopatía restrictiva es la menos frecuente de las cardiomiopatías, ¿no? Esta se caracteriza por un trastorno funcional, el cual nos va a producir una disfunción diastólica, a diferencia de la cardiomiopatía dilatada hipertrófica, ¿no? ¿Qué vamos a tener en esta cardiomiopatía? Vamos a tener dilatación de las aurículas con una leve hipertrofia de los ventrículos. Pues vamos a tener esta disfunción diastólica, las paredes del ventrículo son rígidas, ¿no? La fracción de eyección es limítrofe, está entre el 30 y el 50%, va a haber dilatación de las aurículas, puede haber dilatación de ventrículos, pero no llega a ser tan dilatado como la dilatada, ¿no? Como la cardiopatía dilatada. Es decir, se va a dilatar el ventrículo izquierdo, pero no tan grande, o sea, no va a llegar a ser más de 60 milímetros. Va a haber intolerancia al ejercicio, ¿no? Y va a haber pues lo que son signos de falla cardíaca derecha. Entonces, dentro de la etiología vamos a tener, por ejemplo, la infiltración de sustancias entre los miocitos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en la amiloidosis primaria, puede haber también amiloidosis familiar, ¿no? Por depósitos de moléculas de transtiretina, que es una proteína encargada de transportar la tiroxina, o puede ser una amiloidosis senil por depósitos de transtiretina o de otros péptidos auriculares como el péptido natriurético auricular. Ahora, la cardiomiopatía también puede ser de origen fibrótico, ¿no? Debido, por ejemplo, a radiación, fundamentalmente a radiación del mediastino, sobre todo en pacientes que tienen tratamiento de linfoma o pacientes que tienen cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, acá tenemos las causas, la amiloidosis, tenemos la hemocromatosis, ¿no? Que es una acumulación de hierro en los miocitos. Tenemos otras enfermedades que son poco frecuentes, como la enfermedad de Fabry, ¿no? O las causas pues, fibróticas, como la radiación y la esclerodermia. También vamos a tener causas como, por ejemplo, que sea parte de un síndrome carcinoide. Algunas drogas pueden producir, por ejemplo, la serotonina, la ergotamina, ¿no? Entonces puede producirnos, o enfermedades poco frecuentes como la sarcoidosis, y en algunos casos pues ya el paciente llega con un cuadro clínico, con una presentación ya avanzada y la causa queda como idiopática. Puede haber amiloidosis primaria, que es la causa más frecuente, como ya hemos dicho, amiloidosis familiar, secundaria, etc. Entonces, miren, estas son las características de la cardiomiopatía restrictiva. Miren, dilatación de las aurículas, grandemente dilatadas, y el ventrículo tiene una hipertrofia. No es tan gruesa como la hipertrófica, tampoco es tan dilatada como la cardiomiopatía dilatada, ¿no? Es un punto medio, tiene de ambas, tiene de la hipertrófica y tiene de la dilatada. Macroscópicamente, como ya hemos dicho, miren qué grandes estas aurículas, más grandes que los ventrículos, ¿no? Hay dilatación biauricular, hay endocardio engrosado, opaco, engrosamiento valvular, se puede presentar trombos, obviamente, en estas aurículas tan grandes. Y microscópicamente va a haber una fibrosis endocárdica que se extiende al miocardio, hay presencia de eosinófilos también en la mayoría de los casos. Entonces, miren cómo está distribuido acá las células, ¿no? Son pocas células con abundante tejido, colágeno, o las sustancias que se acumulan, por ejemplo acá, miren esta coloración plomiza que adquiere el miocardio, es por acumulación de hierro a nivel de los miocitos. Puede ser también acumulación de esta sustancia tipo amiloide, ¿no? Entre los miocitos. En el cuadro clínico vamos a ver que hay disnea, intolerancia al ejercicio, hay insuficiencia del ventrículo derecho, puede haber signo de Kussmaul, tercer y cuarto ruido porque hay una disfunción tanto sistólica como diastólica. El ápex es fácilmente palpable y al auscultar al paciente podemos escuchar un soplo de insuficiencia mitral frecuentemente. Entonces miren, en el electrocardiograma
vamos a encontrar, miren, en este caso hay una fibrilación auricular, porque la distancia entre RR es irregular. ¿Por qué se da la fibrilación auricular? Porque estamos diciendo que en esta patología hay una gran dilatación de ambas aurículas, ¿no? Que nos hacen fibrilación auricular, como ven acá. En la ecocardiografía, ¿qué vamos a poder ver? Vamos a ver el tamaño de las cavidades, la dilatación de las aurículas, el engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo. Vamos a ver también que hay disfunción de tipo diastólica y sistólica. La resonancia magnética en esta patología nos sirve bastante porque vamos a poder ver si hay acumulación de esa sustancia, miren acá está el corazón, la acumulación de la sustancia, por ejemplo, del amiloide. También la tomografía es un examen que nos va a servir para llegar a este diagnóstico. Pero básicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico certero? Para ver qué sustancia es la que se ha quedado infiltrada entre los miocitos, se tendría que hacer una biopsia, ¿no? Una biopsia endomiocárdica de las paredes septales y de múltiples áreas para llegar a un diagnóstico certero. Solo en este caso podríamos decir cuál es la causa de cuál es la sustancia que ha quedado acumulada entre los miocitos. En el tratamiento se puede usar la digoxina si es que el paciente ya está con una arritmia, ¿no? La digoxina es un cronotrópico negativo, entonces, ¿qué hace? Que el corazón pues lata con una frecuencia menor. Entonces, si es un paciente que ya está fibrilando, que es un paciente arrítmico, necesitamos usar cronotrópicos negativos, porque ya perdió el ritmo, pero necesitamos que haya tiempo para una buena sístole y una buena diástole. Se puede usar bloqueantes neurohormonales, aunque cada vez se usan menos. Tenemos también, se puede usar, estamos diciendo que es un paciente con signos de falla cardíaca derecha, entonces pueden usar los diuréticos, porque el paciente va a hacer congestión, va a hacer edemas, etc. Si ya tiene la arritmia, podemos usar la anticoagulación para evitar las complicaciones tromboembólicas. Si es parte de un síndrome carcinoide, como por ejemplo del mieloma múltiple, se debe usar pues el tratamiento para esta patología, ¿no? En algunos casos también se puede usar la colchicina y pues se puede usar también la transtiretina, si es que se llega a saber cuál es la sustancia que está acumulada entre los miocitos. Si ya el paciente está en etapas avanzadas y ya no se le puede ofrecer otro tratamiento, ya hubo una remodelación y el paciente tiene cambios estructurales en el corazón que ya no se pueden revertir, el único tratamiento que se le puede ofrecer al paciente es trasplante cardíaco, ¿no? Ahora, también podemos tener una cardiomiopatía restrictiva, como hemos dicho, de causa fibrótica, sobre todo en esos pacientes que reciben, por ejemplo, tratamiento radioactivo para lo que es el linfoma o para el cáncer de mama, ¿no? Pueden producirnos, esta radiación puede producirnos una pericarditis constrictiva, también se puede producir en pacientes que tienen esclerodermia, o pacientes que usan drogas como la doxorubicina, ¿no? Que es un tratamiento también contra el cáncer. Ahora, es poco frecuente, pero puede darse también la cardiomiopatía restrictiva en la enfermedad endomiocárdica eosinofílica, ¿no? O sea, por una enfermedad causada por aumento de los eosinófilos. También se va a dar otras manifestaciones en estos pacientes, por ejemplo, que tengan alergias o pacientes que tengan parásitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de la causa, el tratamiento también puede ser glucocorticoides, quimioterapias, si es que es parte de un síndrome carcinoide, tratamientos de falla cardíaca derecha como los diuréticos, la anticoagulación es importante si el paciente está haciendo arritmias, ¿no? O el tratamiento pues, que ya hemos hablado, ¿no? Si fuera necesario un trasplante. Entonces, miren, por ejemplo, esta es una imagen de un estudio histológico de la cardiomiopatía amiloidótica, ¿no? Con diferentes tinciones se puede ver la acumulación de esta sustancia amiloide entre las células miocárdicas, puede ser la causa. Ahora, la hemocromatosis es la acumulación del hierro
¿no? Como vemos acá, acumulación de hierro entre los miocitos. Entonces puede ser hay una distribución perinuclear, áreas epicardiales son más afectadas, puede darse por mutaciones en el cromosoma C282Y o H63B del cromosoma 6, ¿no? Puede estar asociado al gen, genéticamente, puede producir una cardiopatía dilatada o restrictiva, ¿no? Como vemos acá en estos estudios, se puede ver, por ejemplo, cómo se acumula esta sustancia, ¿no? Este hierro entre los miocitos. Entonces, chicos, esto con respecto a lo que son las cardiomiopatías. Si tienen alguna pregunta, ¿están listos para su examen del día miércoles, chicos? Todo claro, doctora. Ya, chicos, entonces, Stephanie, el examen va a ser en Coyana, ¿no? Como la vez anterior. Tenemos que dar el examen de manera simultánea. Por favor, tratas de conseguir el ambiente para dar el examen en Coyana. Ya, está bien, doctora. Ya le aviso cuando tenga el suelo. Ya, perfecto. Gracias, Stephanie. Ya, chicos, buenas noches. Estudien para el día miércoles. Nos vemos el miércoles. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches, chicos. Buenas noches.